La comunidad jurídica les doy la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM El Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saludo a Rosemary Rivera y seré la moderadora para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Kirchhofer González, la cual tratará el tema que ya ha sido mencionado. La abogada Sandra es abogada de la Universidad Católica de Asunción, Magister Legum y Doctor Juris de la Albert Ludwig University, con doctorado en la misma universidad. Tiene diversas investigaciones, entre ellas sobre el tema de la prisión preventiva en el derecho paraguayo y alemán, y la prisión preventiva y la reforma procesal penal en Uruguay, Paraguay, Argentina, provincia de Buenos Aires y Alemania. Además cuenta con publicaciones como la problemática de la prisión preventiva en el Paraguay para la revista jurídica CEDUC de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré a nuestra ponente las preguntas realizadas. Agradecer nuevamente a la doctora Sandra Kirchhofer González por la gentileza en aceptar la invitación y sin más que agregar, le doy el pase para que inicie su disertación, doctora. Muchas gracias, Rosemary. Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradezco la invitación para formar parte de este congreso y al mismo tiempo envío mis felicitaciones a los organizadores del evento, pues es importante crear este tipo de espacios que permitan el debate, la sana crítica y sobre todo la posibilidad de ampliar nuestros conocimientos. Indudablemente, la prisión preventiva dentro del proceso penal es uno de los temas más analizados y debatidos justamente debido a que aún hoy sigue siendo el argumento de publicaciones, congresos y discusiones, claramente no por haber alcanzado el nivel de evolución anhelado, sino muy contrariamente porque sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría de los países del mundo. Debido al corto tiempo que dispongo y la imposibilidad de realizar un análisis profundo del tema, me gustaría dar un pantallazo sobre varios puntos relacionados a esta figura procesal, desde sus inicios, su evolución, su situación actual en el Paraguay, a fin de tener un panorama general de la misma. Conocer cuáles fueron los cambios positivos y negativos que sufrió con el correr de los años, para así determinar cuáles fueron y son las distintas problemáticas de la misma. Una mirada al pasado nos indica que con la llegada de los primeros españoles a tierra guaraní se inicia el periodo de conquista y colonización. En ese entonces, el derecho indígena vigente se caracterizaba por ser un derecho no escrito basado en la costumbre, en el cual las cárceles eran innecesarias, pues no se conocían la privación de libertad o el encierro como pena, sino castigos más drásticos como la muerte y el destierro. Este derecho fue rápidamente sustituido por el sistema de corte inquisitivo instaurado por la corona española a través de sus distintas disposiciones. Fue en mayo de 1811 que el Paraguay pone fin al dominio español y logra una emancipación política. Desde entonces comienza a organizarse como una nación libre e independiente, pero sin derogar el régimen jurídico y las instituciones instauradas durante la colonia. En el año 1842 se promulga un estatuto provisorio por medio del cual la administración de la justicia en general se organiza y se establecen las primeras disposiciones nacionales relacionadas con la privación de libertad. Se atribuye al juez del crimen la sustanciación de las causas, se incorpora al sistema legal el principio de irretroactividad de la ley, la libertad bajo fianza en los delitos en los que no traen aparejada pena corporal y quedan abolidos los tormentos y la tortura. Después de un largo periodo, en el año 1890,
se promulga en el Paraguay el primer Código de Procedimientos Penal, redactado por los doctores Zubizarreta y Ricardo Brugada, quienes tomaron como fuente el Código Procesal Penal de la República Argentina de 1889, redactado por el doctor Obarrio e inspirado en las antiguas leyes españolas. Por esta razón, el procedimiento instaurado con este nuevo código fue esencialmente inquisitivo, se desarrollaba bajo amplias potestades investigativas del juez en forma secreta y escrita. La prisión preventiva era impuesta automáticamente de oficio una vez formalizado el procedimiento y finalizada la declaración indagatoria del sospechoso, con la sola existencia de un cierto grado de convicción sobre la comisión de un hecho punible y la probable responsabilidad del imputado, sin que medien los llamados peligros procesales. En pocas palabras, el sistema inquisitivo propiciaba la aplicación del encarcelamiento preventivo como primera y única medida a ser impuesta una vez iniciado el sumario. Esto favoreció claramente el uso desmedido y prolongado de la prisión preventiva, cuya consecuencia fue el aumento desproporcional del número de prevenidos en relación a los condenados en las distintas cárceles del Paraguay. Con la llegada de la vida democrática en 1989, después de 35 años de dictadura y posterior sanción de una nueva Constitución Nacional en el año 1992, se crea una nueva concepción de ideas democráticas basadas en el respeto de la dignidad de la persona humana y en los derechos humanos. La misma propició los ideales de cambio del sistema judicial. Paraguay, al igual que la mayoría de los países sudamericanos, inició un proceso de cambio muy significativo al reemplazar el régimen inquisitivo hasta entonces vigente en todo el país por un nuevo sistema de carácter acusatorio, el cual se implementó gradualmente a partir del año 1998. El procedimiento penal vigente actualmente redefine los roles del órgano jurisdiccional, del Ministerio Público y la Defensa Pública, logrando un proceso más equilibrado en el cual el juzgador es imparcial y garante del buen desarrollo del mismo. Se adopta un régimen oral y público para la celebración de los juicios, se incorpora el principio de presunción de inocencia y se admite la aplicación de la prisión preventiva solo en casos claramente necesarios y estrictamente indispensables. Uno de los objetivos principales fue lograr un procedimiento penal en el cual se garantice efectivamente los derechos y las garantías fundamentales del debido proceso de las personas sujetas a la persecución penal, en miras de limitar y reducir la aplicación de la prisión preventiva bajo conceptos de un sistema de corte acusatorio en el cual se admite su carácter cautelar, excepcional y proporcional ante el respeto del principio de presunción de inocencia. Bajo estos parámetros se deja en el pasado la concepción de la prisión preventiva como una regla impuesta obligatoriamente al inicio del proceso y transformada en muchos casos en una pena anticipada, para pasar a ser una figura procesal, a ser impuesta únicamente cuando sea estrictamente necesario, ante la imposibilidad de la aplicación de otras medidas menos gravosas para asegurar las resultas del juicio penal. Concretamente, el principio de excepcionalidad
que rige la aplicación de la prisión preventiva tiene jerarquía legal, constitucional e internacional, al ratificar también el Paraguay el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La legislación actual reconoce su carácter fundamentalmente cautelar, así como su imposición estrictamente excepcional y en forma proporcional. Asimismo, a partir de la reforma procesal penal, se incorporan a la legislación paraguaya los requisitos del peligro de fuga y el riesgo de obstrucción a la investigación, los cuales son considerados como únicos parámetros de carácter cautelar que fundamentan la aplicación legítima de esta medida. La nueva exigencia claramente puede ser entendida como un paso relevante hacia el reconocimiento del carácter cautelar de esta excepcional de esta medida cautelar, pues gracias a ella la prisión preventiva ya no puede ser ordenada únicamente en base a la existencia de una sospecha de la comisión de un hecho punible y la probable responsabilidad del sospechoso, sin la presencia expresa y fundada de estos dos criterios. No obstante ello, pocos años después de implementarse la nueva legislación en el Paraguay, la misma fue blanco de críticas y grandes debates, fundamentalmente a raíz del aumento de la criminalidad, la sensación de inseguridad que aquejaba en ese entonces a la ciudadanía y la difusión por parte de los medios de prensa que los delincuentes obtenían rápidamente su libertad. Estas ideas de necesidad de reforma del sistema judicial fue rápidamente recogida por los parlamentarios, quienes en corto plazo sancionaron leyes orientadas principalmente a limitar las posibilidades de libertad de los imputados en la etapa inicial del proceso. La primera de ellas tuvo lugar en el año 2004 al promulgarse la Ley 2493, que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal. En términos generales, esta nueva disposición restringió la aplicación de medidas sustitutivas y alternativas a la prisión preventiva cuando el hecho cometido sea tipificado como un crimen que importe la vulneración de la vida o la integridad física de la persona como resultado de una conducta dolosa. De esta manera, la simple imputación de un hecho doloso contra la vida o la integridad física determinaba y justificaba la imposición de la prisión preventiva, aun cuando la libertad del imputado no generase una sospecha grave de peligro de fuga o de obstrucción a la investigación. El encarcelamiento preventivo, de esta manera, dejó de ser una medida de carácter excepcional y pasó a convertirse en una regla habitual para el caso de determinados delitos. En la misma línea, en el año 2011, se sanciona la Ley 4431, que vuelve a modificar el mismo artículo 245 y deroga la ley anterior. Esta normativa mantiene rasgos generales del texto establecido en el anterior, en relación a restringir la aplicación de las medidas sustitutivas y alternativas a la prisión preventiva para determinados delitos, y extiende dicha restricción a hechos punibles cuya expectativa de pena sean superior a 5 años de privación de libertad. La sanción de esta segunda ley reafirmó el camino ya iniciado por la primera, al consolidar dentro del procedimiento penal
la existencia de determinados hechos punibles considerados como delitos inexcarcelables. Claramente, la principal consecuencia de estas reformas fue el aumento desmedido de la población carcelaria, lo que causó el colapso del sistema penitenciario. Los números demuestran que en el año 2004 se encontraban un total de 6.101 internos en las penitenciarías del país, de los cuales 6.662 eran procesados. Este número equivale al 76% de la población carcelaria. 3 años después de la sanción de la Ley 4431, exactamente en el año 2014, la población penitenciaria ascendía a 10.380 internos, de los cuales 7.778 eran prevenidos. Y esto equivalía al 74% del total. A modo de ejemplo, me gustaría hablar o dar a entender que esta situación de contrarreforma no solo se dio en el Paraguay. En Alemania también se produjo en el año 1964. Se introdujo a la legislación alemana como motivo para ordenar la prisión preventiva la sospecha vehemente de la comisión de un hecho punible grave. Aunque en ese país no fue interpretada como una obligación o imposición por los jueces como sí lo fue en el Paraguay. Esta modificación introdujo a los denominados delitos de catálogo o inexcarcelables a la legislación procesal penal alemana vigente desde 1879. La misma fue, obviamente, ampliamente criticada, por lo que el Tribunal Constitucional Federal se vio obligado a analizarla e interpretó y determinó que la sola sospecha vehemente de un delito grave por sí solo no puede ser suficiente para ordenar la prisión preventiva. Y que este motivo, o sea, la existencia de ese delito grave, solo debe ser aplicado ante la sospecha vehemente del peligro de fuga o de obstrucción. Vale aclarar que solo el 1.3% de las resoluciones de privación de libertad en Alemania se fundamentan en este motivo. Contrariamente, en el Paraguay, estas modificaciones sí han significado un retroceso para la efectiva protección de garantías del proceso penal y sobre todo para la aplicación del encarcelamiento preventivo, provocando que el mismo pierda su carácter excepcional y convirtiéndolo en una especie de solución a los graves problemas de la criminalidad e inseguridad en las calles. A pesar de todas estas modificaciones, el abuso desmedido de la aplicación de la prisión preventiva no pudo dar soluciones eficaces para disminuir la criminalidad. Al contrario, aparte de lesionar principios fundamentales, ha aumentado el porcentaje de los presos sin condena y ha saturado el sistema penitenciario del Paraguay. La grave crisis existente en las cárceles debido al aumento de la población carcelaria, el número de hacinamientos, aceleró la necesidad de concretar una nueva reforma. En el mes de julio del año pasado se editó la Ley 6.350, que vuelve a modificar por tercera vez el artículo 245 del Código Procesal Penal. Y a partir de la vigencia de esta nueva disposición, el juez de oficio está obligado a imponer una medida alternativa o sustitutiva siempre que se encuentren presentes
los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva y el peligro de fuga o de obstrucción puedan ser evitados con la aplicación de una medida menos gravosa para la libertad del imputado. La modificación introducida ha permitido que el Instituto de la Prisión Preventiva vuelva a poseer su carácter excepcional, original, al dejar nuevamente a criterio del juez la posibilidad de aplicar medidas alternativas en los casos en que se encuentren reunidos los presupuestos, sin importar el tipo de hecho punible. En la actualidad, la legislación paraguaya se adecua a lo que debería ser y vuelve a su redacción original. Esto significa un nuevo comienzo para la justicia, en la cual los magistrados deben conocer y deben entender que el sistema acusatorio vigente en el Paraguay está diseñado para que los imputados litiguen en principio en libertad. Al mismo tiempo, esta modificación implica un gran desafío, pues es evidente que aún hoy, como en otros países, en el Paraguay existe en el sistema judicial un pensamiento y una práctica inquisitiva y resulta difícil aplicar y sobre todo entender que la prisión preventiva es sin excepción una medida cautelar aplicada a una persona considerada aún inocente ante la existencia de determinados elementos que demuestren con cierto grado de certeza la comisión de un hecho punible, la posible participación en él del sospechoso, con el único objetivo de resguardar las evidencias del caso y de garantizar las resultas del juicio. Para ello, creo que resulta imprescindible dar a conocer en forma clara el significado de la prisión preventiva como medida excepcional, tanto a la ciudadanía, a la prensa en general, a los políticos de turno y sobre todo a los legisladores, con el fin de crear conciencia de que la misma no es una salida alternativa o una respuesta inmediata para calmar determinadas presiones sociales. Claramente, otro aspecto crítico de la prisión preventiva es sin duda su duración en el tiempo. Durante la vigencia del sistema inquisitivo en el Paraguay, el encarcelamiento preventivo tenía una duración indefinida y en la mayoría de los casos, los encausados obtenían su libertad por medio del compurgamiento de pena o al culminar el proceso por absolución. Actualmente, el principio de proporcionalidad es otro límite a la aplicación de esta medida de coerción personal. De acuerdo al mismo, la prisión preventiva debe durar solo el tiempo imprescindible para alcanzar sus fines y únicamente mientras subsistan los motivos que la justificaron. Sin embargo, otra problemática sumada a la ya anteriormente mencionada es la excesiva duración de la prisión preventiva en el Paraguay. Concretamente, en la legislación paraguaya existen 3 parámetros diferentes para determinar la duración máxima del encarcelamiento preventivo. El primero de ellos es el establecido en la Constitución Nacional y la misma hace alusión a que la prisión preventiva en ningún caso se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito. De acuerdo a este indicador, la prisión preventiva no puede superar el tiempo de la pena mínima prevista para el delito. Este plazo puede tener una duración mínima de 6 meses
para el caso de algunos delitos. Sin embargo, podría extenderse a 5 años si se tiene en cuenta la pena mínima para algunos hechos punibles graves, como es el caso del homicidio doloso o el robo agravado, cuya expectativa de pena es de 5 a 30 años o de 5 a 15 años. Por su parte, el Código Procesal Penal establece que la medida cautelar en ningún caso puede exceder el plazo que fija ese código para la terminación del procedimiento. Es decir, establece que el tiempo límite de duración de la prisión preventiva es el plazo de duración del proceso penal, el cual, conforme al artículo 136, es de 4 años. En el mismo artículo, el Código Procesal Penal refiere que la prisión preventiva en ningún caso podrá durar más de 2 años. De esta manera, existe una falta de claridad entre estas 3 disposiciones, lo cual da lugar a serias confusiones y contradicciones al momento de determinar la duración máxima de la prisión preventiva. En ese sentido, la jurisprudencia mayoritaria, en reiterados fallos, ha entendido que para determinar la duración de la prisión preventiva en el Paraguay, se tiene en cuenta en primer lugar la pena mínima prevista por la ley para cada hecho punible, en segundo lugar el plazo de 4 años fijado por el Código para la terminación del procedimiento y finalmente el plazo de 2 años. De esta manera, la duración de la prisión preventiva puede variar de acuerdo a los parámetros mencionados de 6 meses a 5 años, 4 años o 2 años respectivamente. De esta manera, en el Paraguay existe una situación contradictoria, pues por una parte, teóricamente, la legislación brinda una mayor protección a los derechos y garantías del imputado y reconoce principios como el de excepcionalidad, el de la presunción de inocencia y proporcionalidad. Sin embargo, por otra, la interpretación que se realiza en relación a la duración de la prisión preventiva colisiona con principios procesales básicos consagrados a favor del imputado y se encuentra también en discrepancia con disposiciones establecidas en el mismo cuerpo legal, que disponen que las normas procesales que coarten la libertad personal se interpreten restrictivamente y que los jueces, en casos de duda, deberán siempre decidir lo que sea más favorable para el imputado. Dicho esto, el efecto directo de esta situación representa para el sospechoso pasar varios meses o quizás años privados de su libertad, en espera de una justicia lenta, en situaciones o en condiciones mayormente inhumanas debido a las condiciones en que se encuentran la mayoría de las penitenciarías en el Paraguay. En efecto, la ejecución de la prisión preventiva ha sido siempre un tema muy sensible y a la vez controvertido en el Paraguay, debido a las precarias condiciones en las que muchas veces esta medida es efectivamente cumplida. Al realizar un recuento de la historia, se puede constatar que en la época de la colonia no existían centros penitenciarios, ni cárceles propiamente dichas, razón por la cual estos eran encerrados en casas particulares. Recién en el siglo XVI se contó con la primera cárcel en la ciudad de Asunción. La misma poseía en sus inicios 9 grilletes de hierro y 2 cepos de madera. En el año 1772 fue ampliada y ya contaba con 4 calabozos
2 para presos comunes, 1 para individuos distinguidos y la última servía de capilla para los reos sentenciados a muerte. En 1816, este edificio estaba compuesto por 8 habitaciones pequeñas sin una mínima ventilación. En cada una de ellas convivían a diario de 30 a 40 detenidos de todas las edades, sin la menor distinción entre condenados y procesados. En el año 1855, el número de internos ascendía a 87 presos, incluidos condenados y prevenidos. A inicios del siglo XX, el sistema penitenciario estaba integrado por la cárcel de mujeres del Buen Pastor, el correccional de Emboscada y la penitenciaría nacional de Tacumbú. Esta última, habilitada en el año 1956 con 256 celdas y con una capacidad máxima de 768 personas. El Paraguay en ese entonces contaba con centros penitenciarios. Sin embargo, carecía de una ley de ejecución penitenciaria. Fue recién en el año 1970 que se promulga la primera ley penitenciaria nacional, la cual establece disposiciones generales relacionadas al cumplimiento de la prisión preventiva. Esta ley claramente tuvo un impacto significativo respecto al conocimiento y mayor protección de los derechos del prevenido. Estableció que el encarcelamiento preventivo se ha cumplido en establecimientos diferentes a los destinados a los condenados y se reconoce el trato diferenciado y especial que debe recibir el procesado para que justamente dicha medida cautelar no adquiera las características de una pena. Por su parte, el Código Procesal Penal, vigente desde 1998, como les había comentado, introduce por primera vez la figura del juez de ejecución, quien tiene a su cargo examinar las circunstancias y la forma en que es ejecutado el cumplimiento de la prisión preventiva. Asimismo, el Paraguay adoptó un nuevo Código de Ejecución Penal, la Ley 5.162, en el año 2014. Esta complementa a la anterior ley vigente ya desde 1970. Con la nueva normativa se intenta actualizar el sistema penitenciario del país de conformidad a los derechos fundamentales y a la dignidad de la persona humana, consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Paraguay. En términos generales, esta ley, igual que la anterior, reconoce que las medidas coercitivas personales deben ser cumplidas en centros penitenciarios especiales. Asimismo, destaca que los prevenidos sean tratados en todo momento como inocentes. Ahora bien, en la actualidad, en el Paraguay, existen 18 institutos penitenciarios y correccionales para alojar a condenados y prevenidos. La realidad demuestra que en las penitenciarías del país no existe en la práctica ninguna distinción entre condenados y procesados. Si bien los recluidos están separados según sus condiciones individuales de sexo y edad, no existe ninguna diferenciación entre los internos, por lo que en las celdas conviven a diario un número indeterminado de internos sin la más mínima distinción. Así, el cumplimiento de la prisión preventiva en establecimientos especiales y diferenciados a los destinados para los condenados
es una utopía del sistema penitenciario paraguayo. Otro difícil panorama revela los datos estadísticos. Concretamente, en el año 2000 existían 3.219 recluidos, de los cuales 2.879 eran procesados, por lo que esta cifra corresponde al 89% de la población total. Los últimos datos obtenidos revelan que en el año 2019 los índices ascendían a 15.477 recluidos, de los cuales 11.453, equivalente al 74%, son prevenidos. Así surge otro de los graves problemas de las prisiones paraguayas, concretamente el hacinamiento y la sobrepoblación, que a su vez influye en las condiciones en las que es cumplida la prisión preventiva. De esta manera, teóricamente, los prevenidos tienen derecho a ser recluidos en establecimientos adecuados, limpios y saludables. Sin embargo, en la mayoría de los casos, debido a la calamitosa realidad de las cárceles, un gran número de internos habitan en los pasillos por carecer de alojamiento. Tan grave es la situación de una de ellas, exactamente la penitenciaría de Tacumbú, que en varias oportunidades el Ministerio de Justicia ha prohibido el ingreso de nuevos internos por estar al borde del colapso debido al número elevado de internos que alberga. No menos difícil es la situación de los internos que sobreviven en la celda, pues las mismas no reúnen las mínimas condiciones de infraestructura e higiene. Y en una gran mayoría, las construcciones son precarias, sin la debida ventilación y ante un escaso sistema sanitario. Otra garantía olvidada tras las rejas es el derecho que tiene cada interno a contar con una actividad laboral. Quizás solo el 5% de los mismos tiene una actividad laboral. También tienen derecho a una asistencia médica integral, a una alimentación adecuada para llevar una vida saludable. Al respecto, simplemente basta con mencionar datos expedidos por la directora de Institutos Penales en el año 2012, el cual revela que el presupuesto destinado en ese año para la alimentación de cada interno era de 9.500 guaraníes diarios para cada recluso, cifra que incluye desayuno, almuerzo y cena. Los 9.500 guaraníes equivalen más o menos a $1.50. En concreto, estas disposiciones hablan de establecimientos penitenciarios especiales, diferentes, limpios y adecuados, en los cuales los prevenidos serán tratados en todo momento como inocentes, y la prisión preventiva se cumplirá de tal manera que no adquiera las características de una pena. Sin embargo, la realidad demuestra un rostro íntegramente opuesto y contradictorio, en el cual no existen cárceles adecuadas, especiales y mucho menos diferenciadas, sino penales, precarios, falta de las mínimas infraestructuras edilicias, sanitarias e higiénicas, en los cuales a diario los internos tratan de sobrevivir. La problemática de la prisión preventiva en el Paraguay encuentra sus bases en el abuso desmedido de su aplicación, de su duración, en la morosidad judicial y en la carencia de estrategias eficaces del sistema, los cuales provocan la privación excesiva de libertad de hombres y mujeres procesadas
en espera de una justicia que en la mayoría de los casos llega después de varios años. Para considerar adoptado el tema, es importante mencionar una vez más que en el Paraguay se encuentran vigentes legislaciones que reconocen el carácter excepcional, proporcional de la prisión preventiva en concordancia con el principio de inocencia. En el mismo sentido, se reconoce que la misma debe ser cumplida en centros penitenciarios diferenciados a los condenados en condiciones saludables. Lo que restaría es poner en práctica todas estas disposiciones de tal manera a lograr el cumplimiento efectivo de esta medida cautelar tan gravosa para la libertad del imputado, conforme a todas esas garantías, para que todos estos esfuerzos no se conviertan en simples instrumentos declarativos. Por tanto, no resta más que decir que al sistema judicial paraguayo le queda aún mucha tarea pendiente y que depende de todos los administradores de justicia. Terminé la exposición, así que estoy abierta a las preguntas que quisieran realizar y agradezco la presencia de todos. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la ponencia que ha realizado. Doctora Salazar González, nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por la ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas de manera aleatoria. Si alguien tuviese alguna pregunta, la puede dejar en la caja de comentarios o bien voy a dejar el micro abierto. Doctora, buenas tardes aquí en Perú. Mi nombre es Alfredo. ¿Escucha? Sí. Ahora, ya, doctora,